Hemos llegado al punto de hablar de las bases de datos, así que hablaremos en este caso, de MySQL, que es la parejita que acompaña a PHP cuando se trata de trabajar con ellos, aunque no hay que olvidar que PHP puede trabajar con SQLite, MongoDB, eh, Oracle, eh, ¿cómo se llama? PostgreSQL, pero en este caso vamos a trabajar con MySQL por ser digamos que lo más usual en el mundo de PHP. Así que nos vamos a la página de PHP, el manual oficial, y entonces PHP tiene tres tipos de opciones para trabajar con MySQL. Existen extensiones como MySQL, MySQLi y PDO. En este curso no deberíamos de ver MySQL, pero hay que verlo para que nos demos cuenta cómo se hacía antes las conexiones a base de datos. Lo que ellos recomiendan es usar MySQL o PDO-MySQL. De hecho, MySQL, la extensión MySQL, ya ha sido descontinuada desde PHP 5.5 y ha sido definitivamente eliminada en PHP 7. Entonces las más recomendables son MySQLi o PDO-MySQL. En la página oficial aparece una tabla de comparación de sus características de cada controlador o cada extensión. Bueno, pues la URL es la siguiente. Ahí ustedes sabrán si le echan una revisada, pero a lo que a nosotros nos interesa es trabajar con ella. Para ello vamos al código y voy a hacer un nuevo archivo llamado dentro de curso PHP llamado extensión-mysql.php, en el cual trabajaremos la conexión y algunas funciones de lo que nos ofrecía la extensión MySQL. Para eso inicio un PHP y para conectar lo primero que tenemos que hacer es una conexión del servidor de PHP hacia el servidor de MySQL. Para eso es necesario los siguientes datos: el servidor, en este caso es localhost, un usuario. Por defecto Sam tiene root como un usuario, un password, y también por defecto lo deja vacío. Bueno, ustedes pueden ver el manual de MySQL si se les antoja hacer otro tipo de usuario que no sea un root y poner una contraseña. Para esta ocasión no lo haremos, trabajaremos con el default. Así que voy a hacer la variable conexión y utilizaré la función MySQL pconnect. Pconnect es una función que nos permite tener una conexión del servidor de PHP al de MySQL. P significa que es una variable, es una conexión persistente. También existe la función así, MySQL-connect, pero no es muy recomendable. Dentro de paréntesis ponemos los tres parámetros que deben de llevar. En este caso, primero es el servidor, segundo es el usuario y tercero es el password. Esto arrojará un código o un ID de conexión. Voy a ponerle un eco antes. Guardo, me voy al servidor, al navegador y le pongo extensión-mysql.php y me dice que mi ID de conexión es número 2. Está bien, ya que haya la conexión, entonces voy a crear la base de datos desde PHP. QueryDB. Para crear una base de datos en MySQL se utiliza la sentencia create database y el nombre de la base de datos. En este caso voy a hacer llamarla curso PHP a mi base de datos. Ya que la he guardado en la variable QueryDB, vamos a utilizar la función MySQL-query, pasándole como parámetros primero la consulta y después el ID de la conexión. Esto arrojará un 1 si es verdadero y si ha hecho las cosas bien, un 0 si ha habido un error. Guardo.
y ejecuto. Bueno, recargo, me manda un 1, quiere decir que ha creado la base de datos, pero ¿cómo lo sé? Vámonos a las herramientas que nos ofrece SAM. En este caso hay una herramienta que se llama phpMyAdmin, que es una interfaz gráfica de toda nuestra base de datos. Y si nos podemos dar cuenta, aquí está nuestra base de datos llamada curso-php. Entonces quiere decir que la ha creado. Ahora vamos a crear, voy a comentar esto, crear la base de datos. Ahora voy a crear la tabla o catálogo. Entonces, ya que hemos creado la base de datos, pasamos a crear una tabla para ver el ejemplo. Query table o query tabla, como quieran ustedes llamarle, en el cual vamos a poner create table si no existe la tabla de usuarios. Entonces, para crear una tabla se utilizan las siguientes sentencias. Create table, yo le agrego si no existe la tabla usuarios, que la cree si no existe la tabla usuarios, en el cual tendrá los siguientes campos. Uso ID de tipo integer, .null, auto increment, porque queremos que se está incrementando automáticamente. Uso-nombre, que sea varchar de 20, y lo mismo, que no sea nulo. Uso-edad, integer, que también no sea nulo. Uso-sexo, boolean, que sea de tipo booleana, o sea, en sexo podemos poner un 1 para el hombre, 0 para la mujer, como ustedes quieran. Uso-img, una imagen de la persona que está registrada, ¿no? En este caso uso-img, le pongo un char de 100. Por último, tenemos que agregar una primary key con los campos que hemos declarado. Primary key, y entre paréntesis el campo que queremos que sea nuestra primary key. Puede ser cualquiera de estos, pero lo que recomiendan es que sea siempre el ID. Uso-ID. Ahora sí, le pongo un echo y también con la función MySQL query pasamos la consulta para crear la tabla y el ID de la conexión. Muy bien, ahora que ya lo tenemos, también va a arrojar un 1 o un 0. Y recargamos y ha aventado un 0, vamos a ver por qué. Vamos a revisar. Create table si no existe, está bien. MySQL query está bien. Vamos a comentar esto para que no nos haga sombra, porque la base de datos ya está creada. Ahora sí, como la base de datos ya está creada, pues la quiere crear y crear, pero pues ya no se puede. ¿Por qué? Porque ya está creada anteriormente. Así que ya la hemos creado. De hecho, si vuelvo a recargar, pues me marca un 0 porque ya ha creado ahora la tabla. Entonces no se puede crear la tabla doblemente. Y si ahora checamos, vemos cómo está la tabla de llamados usuarios aquí, con sus respectivos campos. Ahí está, curso-php y la tabla aquí. Y pues bien, así es como podemos crear la base de datos y la tabla con funciones de la extensión MySQL. Entonces, bueno, pues como lo vuelvo a repetir, no tendremos que estarla viendo, pero la voy a dejar aquí como un recordatorio de que algunas personas todavía trabajan con esta extensión.